El primer comentario tuyo, porque vi que estuviste en un foro sobre Panamá, con varios especialistas, diplomáticos, y nos comentabas la influencia que tiene Europa, la Unión Europea, para cualquier proyecto de integración en América Latina. Y en Panamá, en el fondo, lo que se busca es convivir en un continente, distintos gobiernos y distintos esquemas ideológicos, como es el caso europeo, ¿no? Sí, yo creo que América entera, eso incluye tanto Norteamérica como toda América Latina, debiera por fin tomar la gran lección de Europa. Europa que vivió siglos de guerras y de tantas diferencias y era muchas veces justificado, o no, no justificado, pero explicado por el hecho de que hay distintas culturas, distintas lenguas, etcétera. Acá que tenemos todo común prácticamente, porque hasta el portugués de Brasil prácticamente es parecido al español nuestro. Y en Estados Unidos una alta cantidad de población es incluso hispanoparlante. Bueno, en Europa han logrado verdaderamente un milagro. Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue tan desastrosa, en Europa han logrado de que, aunque mantengan diferencias internas, por ejemplo, Bélgica tiene un gran conflicto entre los flamencos y los valones, hablan distintas lenguas, etc. Sin embargo, como tal, como país, ante la Comunidad Europea es una unidad en la misma España que tienen los catalanes, los gallegos, los vascos, etcétera, pero España como tal es una unidad ante la Comunidad Europea. Incluso, o sea que ese ha sido un milagro maravilloso. O sea que cada país puede mantener internamente sus grupos, sus diferencias. Sobre todo Alemania y Francia, que son las que originaron las dos guerras mundiales, ahora son los factores de unidad, ¿no? Así es, exactamente. Y han hecho realmente verdaderos milagros. Es bello como constantemente son centenares, para no decir millares de muchachos que andan a cada rato pasándose para Francia o al revés, para Alemania, y permanecen, por ejemplo, 3 meses o a veces permanecen un año entero para aprender a convivir con la otra cultura, asimilarla, porque lo interesante es saber conocer la otra cultura, porque mientras que yo no conozca lo que piensa el otro y por qué piensa así el otro, claro, entonces yo siempre trataré de diferenciarme, pero en el momento que yo logre conocer y penetrarme con la cultura del otro y incluso tomar simpatía por la cultura del otro, en ese momento es que nosotros logramos esa gran Yo inclusive en integración. alguna oportunidad tuve la oportunidad de visitarte en Berlín Oriental en la época comunista. Esa separación del muro, estuvimos allí, como un muro separaba dos culturas y un día cayó eso y ahora es una sola Alemania unificada, ¿no? Claro, se logró incluso a pesar de que tuvieron prácticamente toda una generación. El muro como tal duró 28 años, pero la separación de las dos Alemanias duró prácticamente casi 50 años, o sea, casi medio siglo. Bueno, felizmente, con mucha inteligencia, desde luego, hay que tener una actitud muy especial, pero con mucha inteligencia lograron comprenderse mutuamente y hoy en día están totalmente bien integrados. Si acaso habrán algunas pequeñas minorías que todavía dicen, caramba, que yo no me adapto todavía al otro esquema. ¿Por qué? Porque yo me formé en una estructura social como marxista y el otro no, yo soy más bien con criterios, con valores de la democracia cristiana o de la socialdemocracia occidental. Bueno, pero lo han logrado. Por cierto, en ese foro en el cual participaba sobre la Cumbre de las Américas, se habló mucho de esta nueva actitud de Cuba y Estados Unidos, del nuevo diálogo. Tal vez el ejemplo europeo sirva para eso, ¿no? Para entrar a la integración real. Sí, fantástico. Yo creo que ambas partes, Estados Unidos y Cuba, ambas han actuado con inteligencia. Han comprendido que aunque tengan sus diferencias, pero hay valores superiores y hay que saber realmente en un momento dado pensar en las cosas fundamentales que más interesan a los dos pueblos, porque ni el pueblo cubano ni el pueblo de Estados Unidos van a seguir siempre enfrentándose a la larga. Algún día tenían que reencontrarse. Por cierta preocupación, embajador Becker, por esta situación de Atenas y Rusia y Moscú, porque se dice que podía fracturar a la Unión Europea yéndose hacia el polo ruso. Y hay temor, sobre todo por el tratamiento que pueda tener Alemania frente a Grecia. Pero se desconoce que hay razones lógicas también, ¿no? De ese acercamiento Sí. entre Atenas y Moscú. Bueno, históricamente Grecia y Rusia tienen en común la religión ortodoxa y eso Claro. es un detalle especial. Recordamos pues la época del Imperio Otomano que duró hasta la Primera Guerra Mundial, que era la dueña, el Imperio Otomano tenía la posesión total de todos los Balcanes. Y naturalmente Grecia siempre ha tenido cierta inclinación hacia Rusia por ese factor humano de la religión ortodoxa. Pero Grecia está consciente que si se llegara a separar de la Comunidad Europea o incluso del euro nada más, porque no todos los países de la Comunidad Europea tienen el euro,
sería una especie de suicidio para Grecia. Grecia pudo realmente surgir gracias al gran apoyo que le dio la Comunidad Europea en su momento. Como los últimos países también que se han ido incorporando a la Comunidad Europea han sido grandes beneficiarios. Y eso lo saben, hasta la misma España logró un gran desarrollo una vez que se incorporó a la Comunidad Europea. ¿Por qué esa importante labor de Angela Merkel, el liderazgo que ha tenido? Tal vez usted tuvo oportunidad de acercarse cuando estaba como embajador en Alemania. Sí, cómo no. Bueno, realmente lo de Angela Merkel es algo increíble. Ella no solamente logró dentro de Alemania ganarse la voluntad de ambas partes, los alemanes orientales y Alemania occidental. Debemos recordar que Angela Merkel es oriunda de Alemania Oriental, sin embargo ella supo ganarse la simpatía y la confianza de todos los alemanes. Eso por un lado. Pero además Alemania prácticamente es el gran motor de la economía de toda Europa. Y no solamente de la economía, sino también muchos otros factores, incluso a nivel político. ¿Sí? Entonces, Angela Merkel ha logrado tener la confianza del mundo entero y todos los líderes de Europa, incluso hasta el señor Hollande, en su comienzo, los primeros días cuando tomó el poder, hace unos años atrás, quiso distanciarse de Alemania con otro modelo y muy rápido tuvo que darse cuenta de que lo mejor que podía hacer era estar en la misma sintonía con Angela Merkel. Dos aspectos que quería tocar también. Usted preside aquí en Venezuela la federación, el grupo de profesores, maestros y también representantes del Instituto Humboldt. ¿Qué representa el Instituto Humboldt para esa visión de Alemania y la educación alemana? Sí, la Asociación Cultural Humboldt, que es una institución que ya tiene más de casi pronto 70 años de existencia, es la gran institución que une a Alemania con Venezuela, tanto en las cuestiones culturales como en las cuestiones científicas. Y realmente hoy en día podemos decir que la Asociación Cultural Humboldt no es solamente la institución alemana-venezolana, sino incluso representa en muchas cosas toda la comunidad europea. Los demás institutos culturales que existen acá, el italiano, el francés, etcétera, constantemente acuden a la Asociación Cultural Humboldt para hacer trabajos en conjunto. ¿Qué eventos tiene próximamente la Asociación Humboldt? Por cierto, este sábado yo invito a todo el mundo a las 10:30, hay un gran documental que narra precisamente ver hacia adelante, narra la situación que hubo entre Israel y Alemania, pues consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y entonces plantea que ya no hay que seguir siempre con el reproche de lo que pasó hace tantos años atrás, sino que vean el futuro y la posibilidad de que Israel y Alemania, pero Israel, el mundo entero podamos convivir conjuntamente. Sí, porque el Holocausto fue un terrible problema con los 6 millones de judíos asesinados por los alemanes. Y ese pecado histórico de Alemania hoy lo ha superado con buenas relaciones con Israel en este caso. Exactamente, sí. Siempre yo le escuché a Helmut Kohl, con quien tuve una muy buena relación, que él decía, nuestros grandes intereses son Francia, Estados Unidos e Israel. Siempre dijo, esos son nuestros 3 grandes intereses. Después, todas las demás relaciones internacionales en el mundo. Finalmente, usted ha sido también profesional de la psicología, fue presidente del Colegio de Psicólogos de Venezuela y ahora están trabajando a nivel internacional con una Sin Fronteras, igual que los médicos sin fronteras. A ver. Sí, en Venezuela hemos creado ya hace 5 años con la doctora Marisabel Parada como presidenta fundadora, creamos lo que son Psicólogos Sin Fronteras y ya hemos tenido varias actuaciones. Por ejemplo, cuando hubo ahorita lo de Amuay el año anterior, es decir, que hubo una cantidad de muertos, pero una cantidad de gente que perdió a su gente, a sus familiares. Y acudimos los Psicólogos Sin Fronteras como una cuestión humanitaria a darle apoyo incluso a muchos niños que quedaron muy traumatizados. Y con ese ejemplo también cuando pasó hace poco un camión cisterna en la Panamericana, que también hubo una cantidad de personas fallecidas que se quemaron con la candela que salió de ahí. Bueno, en todos estos casos nosotros estamos ayudando, pero en este momento es tan importante como en Venezuela ahorita hay, lamentablemente por la inseguridad, muchísima gente que está en duelo. Entonces constantemente estamos brindando asistencia gratuita. Ahora esto es mundial, Psicólogos Sin Fronteras. Es un movimiento mundial. Y en Venezuela, que no existe hasta ahora, estamos apoyando para que se desarrolle también Médicos Sin Fronteras, Enfermeras Sin Fronteras. También existen Periodistas Sin Fronteras en muchos lugares del mundo. O sea, creo que esto es una gran iniciativa donde el ser humano puede encontrar un camino realmente de dar su aporte a la paz, a la armonía entre todos. Y un comentario último sobre su actividad también con la Orquesta Sinfónica
que además ha estado muy activo viajando con ellos. Sí, bueno, esa es la gran obra. Hace 40 años que acaban de cumplir ahorita José Antonio Abreu, de verdad tenemos que rendirle un permanente homenaje a José Antonio Abreu. Ha creado algo que es ejemplar para el mundo entero, como la música ha sido el instrumento para canalizar millones de jóvenes, no solamente en Venezuela, sino en muchos lugares del mundo hoy en día se están organizando ejemplos de este sistema de las orquestas infantiles y juveniles. Es realmente asombroso cómo esos niños muchas veces, y quiero recordar, hay una frase que muchos de estos niños han dicho en un momento dado, es que yo no soy nadie, yo no soy nada. Cuando un muchacho dice eso y uno lo puede incorporar, entonces lo saca de su ambiente inhóspito y lo incorpora en la orquesta infantil o la orquesta juvenil. Ese muchacho encuentra una razón de ser en su vida. Y Bueno. esa es la gran obra de José Antonio Abreu. Bueno, muchísimas gracias al embajador Eric Becker. Nosotros...